Premio Nacional de Historia. Y también recibimos con un fuerte aplauso a Fares Jadwe, licenciado en Historia por la Universidad de Chile y administrador público de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, alcalde suplente de la Municipalidad de Recoleta. Sean bienvenidos con este fuerte aplauso e iniciamos el conversatorio Trabajadores al Poder, el MIR como proyecto popular inconcluso. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo supongo que como dueño de casa me tocará abrir las palabras para rápidamente darle el pase aquí al profesor que es el verdadero experto en este tema. A ver, yo, profe, más que cualquier cosa hay respecto de la historia, ¿no?, del MIR, que por supuesto tiene liderazgos tremendamente potentes, ¿no?, como Bautista Banchahuen, Miguel Enríquez, Luciano Cruz, y que tiene una historia y que ha generado en la memoria histórica de nuestro país una discusión profunda, pero que en algún momento de su desarrollo, ¿no?, desde su nacimiento en los 60 y especialmente en la unidad popular, ¿no?, más allá de las miradas distintas de cómo había que hacer el camino para construir el socialismo, hay algunos elementos que yo creo que son tremendamente importantes de destacar, como el concepto de poder popular, cómo ese concepto es trabajado de tal manera que es asumido de una manera muy profunda por los trabajadores de ese, trabajadoras, trabajadores, campesinos, ¿no? Hoy día hablamos en términos generales de trabajadores y trabajadores, pero en realidad no eran pobladores, ¿no? Y cómo eso va teniendo una expresión muy potente en la conformación de ciertas iniciativas de dirección, ¿no?, en las fábricas y en las empresas, en los cordones industriales, y ahí se empieza a generar, siento yo, además una conceptualización de cómo construir conciencia revolucionaria entre los trabajadores que sobrepasa Chile, ¿no? Es un concepto que finalmente, que uno puede entender que viene del influjo de la propia Revolución Cubana o de distintas revoluciones, ¿no?, de la mirada también muy innovadora, ¿no?, en esta idea de construcción del hombre nuevo que pone el Che Guevara, ¿no?, y el influjo del Che Guevara sobre las luchas latinoamericanas de manera muy principal, que siento que de alguna manera también el movimiento izquierda revolucionaria toma, lo hace propio y lo lleva al desarrollo organizacional, entendiendo que a la vez que se da la lucha contra el Estado burgués, se va construyendo otro Estado que nace del poder popular, ¿no? A mí me parece que esa reflexión, que también la podemos traer hoy día y hacer un análisis con lo que de alguna manera fue la propia revuelta popular de octubre, o con algunas experiencias posteriores, donde yo creo que de alguna manera hemos llegado al consenso, más allá de las conceptualizaciones, ¿no?, de quienes creen que son las vanguardias las que tienen que dirigir, educar, formar, ¿no?, y llevar al pueblo a la revolución, o son las masas, ¿no?, las que tienen que hacerse mucho más conscientes y participar de las transformaciones. Finalmente yo siento que ahí hay un punto en común de todas estas visiones, donde empiezan a ver que la construcción desde abajo es fundamental.
Yo, profe, no me voy a explayar mucho más en esto porque yo sé que toda esta gente que está aquí, que por supuesto son todos, todas y todos muy bienvenidos, que estamos muy orgullosos de esta feria. Yo, antes de darle la palabra, les quiero decir que esta feria tiene un origen, ¿no? Y en la presentación que hicimos ayer, como en el inicio, yo planteaba que ese origen tiene que ver con Daniel Jadwe, ¿no? Y si hay algo importante que instaló Daniel en la forma de gobernanza, es que uno puede hacer muchas obras, sí, puede arreglar el consultorio, que es importante, arreglar el consultorio, importante, arreglar la calle, importante, ¿no? Mejorar los indicadores en salud, en educación, en distintas cosas, importante, ¿no? Pero el aspecto cultural, ¿no? Que en dictadura fue destruido mediante la aniquilación de generaciones de liderazgos, ¿no? Sindicales, políticos, de todo tipo, ¿no? Que genera un vacío, yo no sé si de 10, de 20 o de 30 años, pero genera un vacío muy significativo, ¿no? Y una desconexión intergeneracional muy importante. Y cuando uno gobierna, yo creo que si hay un legado que puede dejar, es la construcción de conciencia. Disculpen. Y esa construcción de conciencia en esta comuna se ha hecho a través del fortalecimiento de las organizaciones sociales y de la Junta de Vecinos, que también es una forma de poder popular. En una mirada de una relación de este espacio del Estado, ¿no? Que no es la primera relación con la comunidad. La primera relación con la comunidad son las organizaciones sociales, ¿no? Ellos son los que recogen y finalmente hacen este contacto con la institucionalidad, que en este caso es una institucionalidad que también es popular. ¿Por qué? Porque se abre, escucha, recoge y crea en función de la necesidad del pueblo, no tratándolo como cliente, ¿no? Sino tratándolo como sujeto de cambio. Porque la farmacia popular y todos nuestros servicios populares tienen que ver con una necesidad instalada en la gobernanza por el pueblo, ¿no? Y eso es muy relevante y por lo tanto tener este espacio de la Feria Internacional de las Ciencias Sociales, la Democracia y los Derechos Humanos y hacer esta reflexión crítica. Nosotros tenemos un ramo, por ejemplo, profesor, que se llama Ociopedagogía en nuestras escuelas municipales, que lo financiamos con recursos municipales porque en realidad el ministerio nos financia lo que es enseñarle filosofía a los niños desde los primeros años, desde pequeñito, para que desarrollen la reflexión crítica, ¿no? Entonces yo siento que si hay un legado que esta gestión municipal, ¿no? Después de muchos años y mirando para atrás, ¿no? Puede hacer, más allá de las innovaciones, es que ha generado una comunidad mucho más consciente, mucho más participativa, mucho más consciente de sus derechos sociales. Y yo siento, profesor, humildemente, que de alguna manera le hemos contribuido en eso a generar también poder popular. Le doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, un saludo cordial y fraterno a toda la comunidad recoletana, se dice, aquí presente, autoridad incluida, y muchas gracias por la invitación y tener la oportunidad de poder conversar en esta comunidad que sin lugar a duda es la que tiene mayor unidad que yo haya visto dentro de los barrios y comunidades de Santiago, por lo que he visto aquí, en esta feria. Bueno, el tema oficial que se nos propuso, lo que mencionaba acá, trabajadores al poder, ¿no? Con un apellido, un proyecto frustrado.
Es bueno pensar qué significa eso. Trabajadores al poder. ¿Significa que hay que poner los trabajadores en la moneda? ¿Tienen que irse a la moneda? Porque ahí está el poder. ¿Significa que hay que elegir a los candidatos que van a ir a la moneda que el pueblo, los trabajadores quieran? ¿Significa que los trabajadores al poder llegan a través de sus representantes electos individualmente en un voto secreto en una cámara oscura? ¿Qué queríamos decir con aquello en ese tiempo, no? Trabajadores al poder. Suena bonito cantarlo. De hecho, formaba parte de una canción del Caraxú, que era un grupo musical del MIR que actuaba en el exilio. Muy buen grupo, por lo demás, ¿no? La verdad que nunca lo pensamos, porque en ese tiempo nos gustaban las consignas. Nos sentíamos contentos cuando gritábamos una consigna. Y si la cantábamos con un buen grupo, en colectivo, con ritmo, mejor. Los años 60, si teníamos una certeza, era de que, como era el grito de los estudiantes, éramos dueños del futuro. La generación del 60 se sentía dueña del futuro. La consigna era, el presente es de lucha, pero el futuro es nuestro. Cuando uno se siente dueño del futuro, tiene futuro, para empezar. Si tiene futuro, mi vida tiene sentido. Mi vida tiene sentido. Por tanto, no me hago problema mental al respecto. Mi vida tiene un sentido, va para allá, va hacia el futuro. Somos dueños del futuro. Por eso la generación del 60, que es la generación del MIR, nos sentíamos, digo de partida, yo era mayor que esa generación. El grueso de los militantes del MIR en los años 60 y 70 tenía entre 18 y 24 o 25 años. Casi la totalidad. Yo por esos años tenía 34. Entonces era profesor universitario en la Católica, en la Chile. Estábamos comprando una casa con mi compañera, estaba casado. Teníamos 4 cabros chicos, teníamos auto. Entonces para esos jóvenes, dueños del futuro, nosotros éramos pequeños burgueses. Pequeños burgueses, ¿no? Digo esto porque cuando hable de los jóvenes no estoy hablando de mí, voy a estar hablando de los miristas de esa época, ¿no? Se sentían dueños del futuro. Por tanto, todas las consignas eran, como quien dice, ¿cómo nos apoderamos del futuro? Trabajadores al poder, ¿verdad? El futuro es nuestro, etcétera. Por eso es que éramos jóvenes felices. Cuando uno tiene futuro, uno es feliz. Aunque sea un futuro que hay que construirlo, con esfuerzo, con inteligencia, con lucha, con entregando la vida, si es necesario, a uno lo hace feliz. Esa generación fue una generación feliz. No ha habido otra década en la historia mundial, ni en la historia de Chile, en que hayamos tenido esta sensación, nuestra vida tiene sentido. Vamos para allá. Vamos juntos, como hermanos, solidariamente, como amigos, como compañeros. La palabra compañero o compañera viene de ese periodo. Sustituyó la palabra camarada, que duele a fidelidad, ¿no es cierto?, a una organización. Compañero, no, vamos juntos para adelante. Vamos juntos luchando para construir nuestro futuro. El futuro es nuestro. Repito eso. Si tenemos esto como punto de partida, como premisa de análisis, vamos a entender mejor por qué el MIR fue lo que fue. Y esa generación vivió en una época en que todo también miraba al futuro. Recordemos que en ese tiempo se planteó
en el mundo, pero en el mundo sí. Cuento largo, la historia es larga. No puedo entrar en muchos detalles, pero después que terminó la guerra mundial, después que terminaron las dos guerras mundiales, la de 1914, la del 69 hasta el 45, 30 años de guerra mundial, 200 millones de muertos, 200 millones de... Europa destruida, Europa destruida, la sensación de que como humanidad, como especie humana, estamos, por decirlo así, metiendo la pata. No estamos actuando humanizadoramente, estamos actuando inhumanamente, estamos destruyéndonos. No estamos actuando racionalmente, sino irracionalmente. Fue una época del 14 hasta el 45 en que la humanidad se volvió loca actuando contra sí misma, perdió la razón. Por ahí un historiador, Scheichke, alemán, dijo, los hombres hacen la historia, como quien dice, los hombres hacen la historia que quieren humanamente. Pero vino otro estudioso de la realidad, Federico Engels, más conocido, que dijo, no siempre, dijo él, porque a menudo la historia hace a los hombres. No los hombres la historia se convierte, ¿verdad?, en una fuerza histórica que nos mueve para allá y para acá, nos destruye, nos mata, nos vuelve inhumanos. Ese periodo del 14 al 45 dominó la irracionalidad humana. La historia se escapó de control y se volvió como un boomerang en contra nuestra. Por eso, no bien terminó la guerra, este es un detalle bien importante, detalle histórico, los vencedores se reunieron para discutir qué viene después de la guerra, ¿no? Pero no pudieron evitar que todos los países de América Latina y muchos países del tercer mundo participaran en esa conferencia. Entonces, esa conferencia que se realizaron en un pueblito de Estados Unidos que se llama Bretton Woods, es bueno no olvidar este nombre, Bretton Woods, se discutió justamente qué sería de la humanidad después, el año 44 se hizo, después de la guerra, después de 30 años de inhumanidad, de irracionalidad. Y los países pobres que no habían participado en la guerra y dominaron la asamblea, dijeron, necesitamos, 1, paz, 2, desarrollo de nuestra economía, de la industria, y en tercer lugar, integración de los pueblos como hermanos. Por tanto, necesitamos paz, dijeron, necesitamos desarrollo para resolver los problemas del subdesarrollo y del hambre, e integración de todos los seres humanos con todos los seres humanos. Por eso los acuerdos que se tomaron en Bretton Woods fueron extremadamente importantes. Voy a hacer un poco de historia porque esto tiene que ver con el MIR, aunque parezca raro, tiene que ver con el MIR, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que los acuerdos que ahí se tomaron, todos tendían, como quien dice, racionalizar los procesos históricos. La política, racionalizar la política, racionalizar la economía, racionalizar las relaciones humanas. ¿Y quién puede racionalizar todo eso? El Estado, pero no cualquier Estado, un Estado que está inspirado por la ciencia, particularmente la ciencia humana, la historia, la sociología que estaba emergiendo, por eso se desarrolló la sociología también, la economía política, no la economía seca, no la ingeniería comercial como hoy día, la economía política,
fija? Y el humanismo. Por eso se crearon las Naciones Unidas, para asegurar en el mundo la paz, para que las Naciones Unidas regularan racionalmente las relaciones humanas y los países para mantener la paz. Por eso se creó el Fondo Monetario Internacional, para asegurar que los movimientos financieros fueran equilibrados, que aseguraran el desarrollo de los pueblos y no el enriquecimiento infinito de algunas empresas, consorcios, clases sociales, regímenes, etc. Se creó el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. ¿Para qué? Para reconstruir Europa, que estaba destruida, para ayudar a los países a desarrollarse, los países pobres del tercer mundo, etc. Se creó, por tanto, la idea que todos los procesos económicos, sociales, deberían estar regulados por una ley racionalmente emitida en conexión con las ciencias sociales. Por eso los acuerdos de Bretton Woods pensaron humanizar el futuro. Entonces, bajo el amparo de esos acuerdos de humanización, de racionalización, de regulación de la economía por leyes racionales, es que surge en América Latina el afán porque todos los países unidos, por eso entonces empezó a hablarse Latinoamérica, no de panamericanismo, que era el proyecto norteamericano, incluyendo a Canadá, Estados Unidos, Latinoamérica, o sea, los países pobres. Entonces, ¿cómo hablarse de América Latina? Y claro, todos los países dijeron, queremos desarrollarnos, queremos industrializarnos, queremos desarrollar el empleo, queremos desarrollar la clase trabajadora. Y todas juntas partieron un día del año 48, 4 años después, a una conferencia que se hizo en Bogotá, Colombia, con Estados Unidos incluido, para pedirle a Estados Unidos, primera potencia mundial, que quedó con la gran potencia mundial después de la guerra, ayuda norteamericana para el desarrollo de todos los países de América Latina. Y todos queremos desarrollarnos a través de un Estado desarrollista, una legislación, ¿verdad?, integradora de los pueblos para construir nuestro futuro. Queremos la ayuda del tío Sam que hablaba, ¿no es cierto?, de mis sobrinos de América. Esa conferencia en Bogotá hay que recordarla como la de Bretton Woods. Todos los países plantearon eso al secretario de Estado norteamericano, que era George Marshall, el general George Marshall. Y la respuesta de Estados Unidos, cuento corto, ¿cuál fue? No. No habrá ayuda. Ayúdense ustedes mismos. Desarróllense ustedes solos, tal como hizo Estados Unidos. Con libertad individual, con una democracia con voto individual. Porque Estados Unidos es la primera potencia mundial, tiene deberes con todo el mundo. Tiene que reconstruir Europa. Tiene que combatir al oso soviético, Guerra Fría. Tiene que consolidar la paz en el mundo. Si quieren desarrollarse, háganlo solito, tal como ha estado. O sea, fue un portazo en la cara. Eso hay que tenerlo claro porque Estados Unidos, cuento corto, habiendo participado en los acuerdos de Bretton Woods, habiendo firmado esos acuerdos, solo pensó después en traicionar los acuerdos de Bretton Woods. Esto es bien importante. Empezó diciendo que no a América Latina en el año 48. No habrá ayuda, no habrá solidaridad, no habrá fraternidad, no habrá, por tanto, desarrollo para ustedes. Háganlo solito. Sigan el ejemplo de Estados Unidos. ¿Qué hicieron los países de América Latina? Todos los cancilleres que estaban ahí presentes. Se enojaron, se indignaron, se fueron a otro lado y organizaron lo que fue la Comisión Económica para América Latina, CEPAL,
dependiendo de las Naciones Unidas. En cambio, la OEA depende, en cierto modo, de Estados Unidos. Por eso, a partir de esa fecha, cuando se crea la CEPAL en el año 49, los países de América Latina, todos los pueblos, deciden desarrollarse a sí mismos, por sí solos, ayudándose entre sí. Y desarrollaron una disciplina científica nueva, la economía del desarrollo, la ciencia del desarrollo. Y esa ciencia del desarrollo consistía en que el desarrollo no había que esperar que un país imperialista te lo hiciera, no, tenías que hacerlo solo, en tu propio territorio, nacionalistamente, uniendo todas las fuerzas de la nación, dirigido por un Estado nacional igualitario, tal como hizo Japón. Ustedes saben, Japón en el siglo XIX era un país feudal, con un emperador, ¿verdad? Con costumbres antiquísimas, medievales. Y Estados Unidos llegó a comerciar con Japón, a Japón su mercancía capitalista. Japón dijo no, porque vivimos hacia adentro, somos autónomos. Los Estados Unidos cañoneó los puertos japoneses para obligarlo a comerciar. Y al comerciar los dominó. Pero los japoneses dijeron, esto no puede ser. Si queremos estar de igual a igual con Estados Unidos, tenemos que desarrollarnos industrialmente. Y se unieron entre todos los japoneses. Un nacionalismo colectivista. Mandaron cambiar a Estados Unidos por una decisión colectiva, porque el Estado fue nacionalista. Luego unió a todas las fuerzas nacionales, la integró, y a todos les dio una tarea para el desarrollo nacional. Y en 20 años Japón se convirtió en una potencia industrial desarrollada. Ese modelo se hizo famoso porque Japón se volvió en una potencia industrial no a través del modelo neoliberal o liberal, sino a través de un nacionalismo manejado desde el Estado, ¿verdad?, planificando el desarrollo industrial como para competir con Estados Unidos y ganarle los mercados asiáticos. Ese modelo va a ser imitado después por Alemania, por Italia, más tarde por China, más tarde por Corea, más tarde por Malasia, más tarde por otros países del sudeste asiático. Todos hoy día son países desarrollados. Y el Estado fue el principal motor del desarrollo hasta cuando alcanzaron la plenitud industrial, que entonces entran a competir de igual a igual con los países, incluso lo han invadido. Los autos japoneses se metieron en el mercado norteamericano y Chrysler quiebra, ¿verdad? Los autos chinos dominan el 25% del mercado norteamericano, el 40% del mercado chileno. ¿Vean? El desarrollo era posible, siempre y cuando se adoptaran las políticas correctas de unión nacional, solidaridad nacional, voluntad colectiva, plan de desarrollo. Después, si quieren, cuando ya estamos desarrollados, nos ponemos más liberales. Ese fue el modelo que se imitó de una u otra manera en China, ya dije, en los países del sudeste asiático, en la Unión Soviética un poquito distinto, pero muy parecido. Y ese modelo en Chile se quiso aplicar también. Bueno, todo esto es muy largo. Lo que quiero decir para llegar al punto, que toda esta política de desarrollo, de integración social, de unión nacional, de desarrollo industrial, de desarrollo de la clase trabajadora, de mejor ingreso para todos, de integración de todas las clases sociales en un proyecto colectivo, eso comenzó a fracasar por los años 60. En Chile, ¿por qué razón? Porque los gobiernos tomaron el proyecto del desarrollo. Se creó la Corfo en el año 39. Pero
La clase política no se integró, no se colectivizó en una sola voluntad nacional. Siguieron divididos, siguieron jugando las elecciones con voto individual. El proyecto de desarrollo lo asumió la clase política, que se convirtió en empresariado de Estado. No lograron desarrollar la industria, a medias solo. Habían industria. La industria ferrocarril en Chile venía desarrollada de comienzo del siglo XX. Había industria del calzado, del cuero, hasta televisores, textil, qué sé yo. Bastante menos. Ese desarrollo industrial tenía una pata coja, que era la rama que fabrica medios de producción, es decir, maquinaria, tecnología, herramientas. Todas las fábricas chilenas que se crearon en el siglo XX, todas producían bienes de consumo para la población. Por eso aumentó el consumo y en los años 60 los trabajadores tenían contrato, tenían pega, le iba bien, podían mantener una familia. Mijita, usted cuídeme los hijos nomás en la casa, no tiene por qué trabajar, etcétera, etcétera. Típico de los trabajadores de la época, ¿no es cierto? Y los que éramos más pobres, si estudiamos, podíamos ascender de clase porque teníamos contrato permanente, no temporal. Y los profesores tenían aumentos trienales automáticos. Cada 3 años, pum, viene el aumento, aunque usted no lo pida. ¿Cuál fue el problema de ese modelo de desarrollo en democracia liberal con una constitución del 25 que era liberal y además ilegítima? La constitución del 25 no la redactó el pueblo. Los militares dieron un golpe de Estado, cuento corto porque esto es muy interesante, pero otra materia, dieron un golpe de Estado para que el pueblo eligiera una asamblea constituyente y él mismo dictara la constitución. El año 24. Mandaron cambiar a Alessandri al exilio. Mandaron a todos los políticos a su casa. Y sacaron un manifiesto al pueblo de Chile en que dicen, no vamos a gobernar nosotros, ni como caudillos, ni como dictadura, ni como nada, porque vamos a convocar una asamblea constituyente para que el pueblo elija sus propios representantes y él mismo, de acuerdo a su voluntad soberana, textual, dicte la nueva constitución. Cuento corto, ese movimiento militar, de acuerdo con Luis Emilio Recabarren y la Foch para dictar una nueva constitución, fue traicionado. ¿Por quién? Todos, esto es historia real, no estoy actuando aquí políticamente, todos los partidos políticos, todos que tenían representación en el Parlamento, de derecha a izquierda, todos dijeron no al proyecto militar. Queremos que Alessandri dicte la Constitución. Y cuando vino los militares lo sacaron de vuelta por muchas razones. Lo apoyan a él. Incluso querían organizar una guardia republicana, los civiles armados, para defender a Alessandri contra el ejército. Por eso cuando Alessandri, que lo trajeron para que organizara la Asamblea Constituyente libremente electa, Alessandri, una vez que llegó acá, no convocó nunca una asamblea constituyente libremente electa. Él designó a dedo una comisión constituyente con sus amigos políticos y 2 o 3 representantes de los actores sociales que terminaron siendo además apoyándolo a él. No voy a dar sus nombres, son conocidos. Es decir, Alessandri engañó a los militares, traicionó a los militares, traicionó a la Foch, que estaba de acuerdo con los militares, traicionó a Luis Emilio Recabarren, porque apoyó a Alessandri y rápidamente reconoció la Constitución del 25 que Alessandri con sus amigos redactó. Una Constitución, por tanto, ilegítima.
Una constitución que, si ustedes leen las dos, la del 33, la del 25, es una copia feliz de la copia de la constitución del 33. Por eso, ahí los trabajadores y los militares que esta vez iban juntos, fueron traicionados por los políticos. Alessandri a la cabeza, quien dictó una constitución liberal que los políticos siguieron después apoyando. Y Alessandri, claro, sacó su discursito para chusma, como él decía él. Yo voy a hacer la reforma que el pueblo quiere. La chusma y yo. Nunca hizo ninguna reforma. Su constitución hundió el proyecto del pueblo, de la Foch y de los militares. Fue una traición en toda regla. Por eso la Constitución del 25 rigió hasta el 73. Y era una Constitución liberal, con un Parlamento liberal. Entonces los políticos de centro y de izquierda, que dijeron, nosotros vamos a producir el desarrollo industrial de Chile, la integración del pueblo, la liberación de los pobres de este país, qué sé yo. Todo el discurso de la centroizquierda, por hablarse en general, lo vamos a hacer nosotros, desde el Estado, respetando la Constitución del 25. Y esa Constitución liberal era todo lo contrario, o sea, construía y establecía un Estado que era todo lo contrario del Estado japonés que generó la explosión revolucionaria industrial del Japón. Todo lo contrario. ¿Por qué era el liberal? Entonces, en lugar de haber unidad nacional con un objetivo nacional para desarrollar el plan nacional, estaban divididos en 3/3. Y se peleaban ellos para mantener el tercio. Por eso manipulaban las elecciones. Y el desarrollo lo iban a hacer ellos. Las reformas la iban a hacer ellos. La revolución la iban a hacer ellos. El Estado. Ese Estado. El Estado construido por la Constitución ilegítima del 25. Bueno, por eso explica el MIR. Porque la generación del 60 que soñábamos con el futuro es nuestro, porque estábamos contentos con nuestra sociedad en la época, la educación era buena, era gratis. Yo estudié primaria, secundaria y 3 carreras en la universidad y no pagué ni un céntimo. Y agradezco una educación de lujo y no pagué nada. Había buena educación, habían contratos, mal que mal, a pesar que el Código del Trabajo del 31 se había dictado de acuerdo al modelo liberal de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, dominada por las potencias capitalistas liberales. Al menos ese código permitía que existieran contratos de trabajo permanente, indefinido, no como hoy día. Mi experiencia cuando entré a trabajar como profesor, primer contrato, listo, hasta que te mueras. Por tanto, mi futuro estaba asegurado. Y más aún, los reajustes de salario, de sueldo, eran trimestrales automáticos. Los trienios que se llamaban. No tenías que hacer ni una huelga porque te llegaban solitos. Entonces uno estaba contento con el presente, entonces se trataba de construir el futuro, si el presente ya estaba más o menos arreglado. Esa generación se encontró con el problema que acabo de resumir groseramente, de que la clase política chilena, las 3 secciones, la izquierda, el centro y la derecha, querían hacer todo lo que querían hacer dentro de la Constitución ilegítima del 25, que era liberal. Una Constitución liberal no permitía hacer lo que hizo Japón para desarrollarse. No permitía que todos se unieran en una sola voluntad nacional. ¿Te fijas? No se unía como para decir al imperialismo, usted no entra más aquí, tal como Japón le hizo a Estados Unidos. O China más tarde a Francia e Inglaterra. ¿No? Y lo peor
lo peor es que ya dije, la industrialización que promovió la Corfo, el Ministerio de Economía, los políticos, qué sé yo, el Parlamento, solo creaba fábricas de bienes de consumo. ¿Por qué esto es importante? Porque no crearon ninguna fábrica que produjera bienes de capital, o sea, medios de producción, maquinaria, tecnología. Y ustedes saben que si un país no tiene fábricas de máquinas, herramientas, tecnología, estaba leyendo en la mañana en el Mercurio una foto grande que traía que se está construyendo en Santiago otro metro, ¿no?, que va a llegar por aquí cerca de Recoleta, no sé dónde, o más al norte, no sé, y una tremenda taladradora que va haciendo el túnel, gigantesca, una máquina enorme, que avanza 17 metros por día, fabricación china, no es nuestra. Todas las fábricas que tuvo Chile en la época de la otra democracia, toda la maquinaria importada. ¿El producto bien de consumo? Sí, chileno, pero la maquinaria importada. Por tanto, si usted quería desarrollo industrial, tenía que estar importando maquinaria constantemente. ¿De dónde se importaba maquinaria? Estados Unidos. Y no teníamos dólares suficientes para poder comprarla, porque recuérdense, el cobre, en esa época se producían 400.000 toneladas, se producen 7 millones de toneladas. Por tanto, el dinero que se sacaba del cobre, el gobierno, además lo sacaban empresas, la Anaconda Copper Company, la Kennedy, qué sé yo, norteamericana, que se llaman las ganancias. Entonces, Chile no tenía plata para comprar máquinas. No tenía dólares suficientes. Todo el desarrollo industrial se encontró con el problema que no podía mejorar la productividad de las fábricas. Y si no podía mejorar la productividad de las fábricas con maquinaria adecuada, entonces el costo de producción subía. Y si el costo de producción subía, el precio de venta también. Y si por otro lado usted, justicia social, le pagaba mejores salarios a los trabajadores con contrato permanente, entonces teníamos plata para comprar, pero el precio de las mercancías de consumo comenzaron a subir. Y se generó la famosa inflación, que nosotros ya hoy día no conocemos. Esa inflación, calculen, era promedio desde 1938 hasta 70, promedio 30% de inflación anual. Con un pic en los años 50 que llegó a 70-80% de inflación anual. En épocas de Allende llegamos 300% de inflación anual. Con Pinochet 500% de inflación los primeros años de Pinochet. Tal como Argentina ahora. Argentina tiene una inflación gigantesca, ¿no? Récord mundial. Piensen cómo era vivir con una inflación del 30-40% anual. Aunque te pagaran un sueldo seguro, a los 6 meses ya los precios habían subido 20%, 15% y el poder adquisitivo bajaba. Los gobiernos de ese periodo industrializaron el país, ok, pero no lograron mantener la productividad al nivel adecuado. La productividad siempre tiene que estar subiendo para que bajen los costos. No lo hicieron, siguieron importando de Estados Unidos. Por eso la dependencia con Estados Unidos siguió. Por eso Eduardo Frei, para comprar más máquinas, Chile inició el cobre, sacar más plata y comprar más máquinas. Y ahí Estados Unidos no se portó bien tampoco. Porque nos vendió máquinas cuando teníamos plata para comprarle, pero máquinas usadas. La que ellos tenían antes de la guerra, porque con la Segunda Guerra hubo un desarrollo enorme de la tecnología. Enorme en Estados Unidos. Entonces nos vendían maquinaria vieja. Chatarra, como se decía entonces los críticos del sistema. Por eso esos gobiernos prometieron todo
hasta hacer la revolución, pero no supieron manejar ni el desarrollo, más bien hubo subdesarrollo. La unión de todos los chilenos siguió la pelea entre izquierda, centro y derecha. No lograron resolver en última instancia la desaparición del déficit de vivienda. En época de Allende el déficit era de 500.000 viviendas, que nunca lograron, construían hasta 100.000 al año. No lograron desaparecer el déficit. De ahí la cantidad de campamentos, de tomas de terreno, etc. Entonces no hubo desarrollo, no hubo integración, ¿no? La industria generó una inflación gigantesca, récord mundial, inquietud social. Entonces, en ese contexto, el MIR. Para entender el MIR, hay que entender eso. ¿Qué pensaron los jóvenes? Eran jóvenes universitarios, de carrera, por tanto, eran en ese tiempo más o menos el 3% de los estudiantes universitarios éramos de origen popular. El resto era clase media y clase alta. Por eso el MIR era un partido de clase media. Gente joven de clase media, con estudios universitarios, inteligente. Fue una generación muy inteligente. Porque pensaron su situación en relación al futuro. ¿Cuál fue el diagnóstico de los miristas? Por esta vía parlamentarista, con esta constitución del 25, con políticos divididos que se pelean entre ellos, no va a haber desarrollo. Por tanto, ahí apareció la consigna: la vía no parlamentaria al desarrollo. La vía al desarrollo sin representantes, sin partidos, sin políticos o partidos realmente integrados con el pueblo. No partidos que sueñan con ser parlamentarios y defienden gremialmente su estatus parlamentario, como el día de hoy. Por eso los miristas pensaron, los jóvenes miristas, hay que buscar otra vía para el desarrollo de Chile, otra vía revolucionaria que no sea la Constitución. En ese tiempo ni siquiera se hablaba que era ilegítima, la Constitución del 25, que no sea a través de partidos políticos que defienden su estatus parlamentarista. Por tanto, el pueblo tiene que entrar en acción. Trabajadores al poder. Pero no al poder del Estado, no al poder de la ideología, no al poder del partido, al poder popular que nació en las calles, en las tomas de terreno, en las tomas de fábrica, en las tomas de fundos, en las tomas de universidades, donde ahí el pueblo gobernaba. Sí, pues. Recomiendo ver la película de Patricio Guzmán, La Batalla de Chile, tercera parte, no la primera y la segunda, tercera parte, porque se refiere solo al poder popular, solo al poder popular. Por eso la generación del MIR surge con la idea: hay que hacer política de un nuevo tipo, no parlamentarista, no pensemos por tanto de elecciones para nada, pensemos en que el pueblo toma decisiones. Por eso el MIR surgió no como partido, sino como movimiento. Un movimiento social, un movimiento popular que hace política por sí mismo, desde la calle, desde donde vive y trabaja, de donde está junto consigo mismo. No a través de representantes que se mandan cambiar, no vuelven más, pero están en el Parlamento adueñándose del Estado. Por eso el MIR surgió como una alternativa muy atractiva. Yo ingresé al MIR, perdón, en lo personal, el 5 de septiembre de 1970. Al día siguiente que ganó Allende, no ingresé ni al Partido Socialista, ni al Comunista, ni a nada, entré al MIR. Porque dije, este gobierno no va a poder triunfar por sí solo. No puede con una constitución que es todo lo contrario a lo que piensa. No puede con un Senado que está controlado por la derecha. No puede, ¿verdad?, con políticos que sienten que ellos son los conductores del pueblo.
los que lo guían, los que lo enseñan, los que lo conducen, los que lo obligan a obedecer. ¿Ya? Por eso la alternativa MIR fue muy atractiva, a mí me gustó mucho, porque eran jóvenes muy inteligentes, eran de promedio estudio universitario, muy jóvenes, ¿sí? Que planteaban esto, que los trabajadores deben por sí solos tomar las decisiones para construir su revolución y el poder. Los campesinos por sí solos, los estudiantes por sí solos, los pobladores por sí solos. Por eso entré al MIR. Y el MIR fue eso durante el año 66, 67, 68, 69. El drama del MIR comenzó justamente cuando ganó Allende. ¿Se fija? Porque Allende, digamos lo que digamos respecto a la clase política, la constitución, el parlamentarismo, todo lo que ustedes quieran, Allende era un hombre que creía profundamente en que él podía, desde el gobierno, hacer la revolución. Con el apoyo del pueblo, pero sin el protagonismo soberano del pueblo. Lo dijo, lo escribió. Cuando la Asamblea Popular que se hizo en Concepción el año 72 a fines, por ahí, ya no me acuerdo mucho la fecha, planteó la Asamblea Popular la cosa del poder popular, el control local de todos los poderes por parte del pueblo. Allende respondió que no, que la revolución la hacía textual, está la carta, el gobierno del pueblo, que si ellos querían por sí solos hacer la revolución, eso era contrarrevolucionario. Esa era la tragedia de Allende. Todo para el pueblo, pero que el pueblo esperara que ellos iban a hacer la revolución, en el Estado, en la moneda. Y a mí, por el contrario, quería que el pueblo, desde la calle, desde los fondos, etcétera, hiciera él los cambios. Y no fue mal, porque no podíamos combatir contra Allende. ¿Se fijan? No podíamos combatir contra Allende. Entonces, en ese periodo, el MIR se encontró con que era la ultraizquierda nomás, y que no podía hacer nada serio porque había que darle la oportunidad a Allende. Y por eso que en ese periodo cortito, el movimiento de izquierda revolucionaria se fue convirtiendo en un partido político. Porque comenzó a plantearse el tema, hay que elegir el rector de la universidad, que sea mirista, el presidente de la CUT, que sea mirista, por aquí un regidor, un alcalde, que sea mirista. Ahí yo comencé a criticar al MIR. Porque, ¿qué pasó? Cuento muy corto porque esto es un tema enorme. Ocurrió que el partido actuó como partido, o sea, nosotros conducimos al pueblo, somos vanguardia del pueblo. Nosotros damos las instrucciones, le enseñamos al pueblo, dirigimos al pueblo, educamos al pueblo. Como que el pueblo no pudiera autoliberarse. ¿Sí? Entonces, si aparece entre medio de las elecciones, yo comencé a criticar al MIR. Y lo critiqué porque no, pues el proyecto original era que el pueblo por sí mismo se organizara con la ayuda de los miristas, pero para que el pueblo tomara las decisiones, tal como ocurrió con el poder popular. Y después vino el golpe de Estado, y ahí ya, esto era conocido. El principal objetivo del golpe militar de los militares fue destruir el MIR porque era el grupo más aparentemente radicalizado. Se hablaba de la lucha armada, pero no era un partido, yo lo conocí por dentro, ¿no? Yo hice servicio militar, soy teniente de reserva, pero aprendí a disparar todas esas cosas que enseñan los milicos, pero en el MIR no se veía ni hacían instrucción militar con escoba, le prometo. Había un grupito que tenía armas, sí, pero era un grupito, ¿qué puede un grupito chico
contra un ejército formalizado y entrenado en Estados Unidos. ¿Qué pudo el ERP en Argentina? ¿Qué pudo Tupamaro en Uruguay? Nada. Entonces yo comencé a criticar porque dije, la única posibilidad de que el MIR subsista es que se sumerja en el pueblo, ahí se protege y puede continuar trabajando para el pueblo, no para el MIR. Y no le gustó. Pues. Entonces comencé con un conflicto hasta que me echaron finalmente en Inglaterra, que ya de frente comencé a trabajar para crear un MIR alternativo. No le gustó y me echaron. Entonces en el año 80 me retiré del MIR. Pero el MIR, yo creo, tal vez fue el experimento, el proyecto político más interesante que ha tenido la historia de Chile. Porque fue un movimiento que intentó hacer política no a través de la elección y el Parlamento, sino a través de que el pueblo organizado se libere a sí mismo desde lo local primero a lo nacional, que es el ejercicio de la soberanía popular, tal como debe ser. La soberanía popular solo es real donde estamos juntos, podemos conversar, podemos estudiar nuestros problemas, identificar la solución y nosotros mismos aplicar la solución. Esa es soberanía. Pues fue un proyecto dramático y trágicamente perdido. La mayor cantidad de presos políticos, torturados y muertos son del MIR. Lo vi yo estuve en Villa Grimaldi casi 2 meses. Vi eso. Pero bueno, no podemos quedarnos toda la vida lamentándolo. Violaron los derechos humanos. Ok, los violaron. Hay que sentir y recordar con cariño a todos los caídos. Hay que criticar esa violación de derechos humanos, pero no podemos quedarnos toda la vida trabajando por los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Dónde están escritos? Cuando hay por ahí aparecen cursos para la formación sindical de los trabajadores y va un abogado a enseñarles sus derechos. ¿Cuáles son los derechos? El Código del Trabajo. El del 31. ¿Quién redactó el Código del Trabajo? ¿Los trabajadores? No. ¿Los parlamentarios? No. Fue un decreto dictatorial de Carlos Ibáñez del Campo. ¿Y quién redactó el código? Un funcionario de la OIT, que era chileno, abogado, Moisés Poblete Troncoso. Fue hechura, ese código, hechura de lo que pensaban las grandes potencias capitalistas de cómo debía ser el trabajo en una democracia. Por eso fue más o menos decente. El plan laboral, ¿quién lo redactó? ¿Los trabajadores? No. ¿Los parlamentarios? No. Un par de amigos que se habían formado no en las conclusiones de Bretton Woods, sino en lo del consenso de Washington. El consenso de Washington, cuando Estados Unidos llamó a una reunión para que todo el mundo adoptara el modelo neoliberal. Entonces un abogado se forma en el derecho redactado, ¿verdad?, neoliberal. Y cuando le enseñan a los sindicatos sus derechos, es lo que el modelo neoliberal dice. Olvidémonos de nuestros derechos. Hay que preguntarse por nuestros poderes. Ese es el problema. No los derechos los redactan otros. Y tenemos que andar pidiendo que respeten los... No. El poder es lo que nos interesa, porque el poder permite redactar derechos a través de una asamblea constituyente, permite realizar las cosas que queremos, no estarlas pidiendo, limoneando. Pero el MIR no alcanzó a plantearse eso, porque el poder popular en esa época se orientó a tomarse los fondos para manejar la producción y la distribución. Se orientó hacia la distribución de alimentos en las poblaciones, donde sobre todo los centros de mujeres, ¿verdad?, controlaron la distribución de los alimentos en la población por partes iguales. Los obreros controlaron la producción en las fábricas que se tomaban.
todo ese poder popular que terminó en los comandos comunales y controlaban comunas enteras como la de Maipú. No se planteó nunca ese poder popular dictar él mismo la Constitución, que es el poder constituyente. La soberanía es poder constituyente. Por eso el MIR fue un lindo proyecto. Sin duda que si yo lo viví, ni me arrepiento un ápice de haber pasado por ahí, pese al costo que pagué y que me hayan echado al final. Eso es lo de menos. Fue un lindo proyecto, pero que si fracasó fue básicamente porque se encontró con un sistema político como el chileno que no adoptó el verdadero Estado desarrollista. Siguió con el Estado liberal, oligárquico, parlamentarista. Siguió con el voto individual, no con la voluntad colectiva del pueblo. Y una izquierda que jugó a defender la ley. La ley que ni la izquierda había dictado. Por eso, el MIR nos merece todo el respeto del mundo, un proyecto frustrado, lo mismo que Allende, todo el respeto del mundo, otro proyecto frustrado. Chapó, uno le saca el sombrero a los héroes, pero nuestro deber no es seguir recordándolos, sino construyendo nuestra tarea, que sigue siendo la misma, construcción de poder soberano del pueblo, para que el pueblo dicte su propia ley. Así recordaría yo aquello de trabajadores del poder. Muchas gracias, maestro. Bien, me avisan por interno que tenemos que ser bien impopulares, que estamos bien pasados en el horario, así que no va a haber espacio para preguntas. Los queremos invitar a que sigan recorriendo nuestra Feria del Libro y se encuentren con toda esta reflexión, esta discusión crítica. Y por supuesto, maestro, vamos a tener muchas más oportunidades de seguir conversando en este mismo espacio, no tengo ninguna duda de aquello. Y habrán, por supuesto, también todos los espacios para volver a creer, a construir esa esperanza perdida del verdadero poder y el futuro del verdadero poder constituyente. Allá vamos. Muchas gracias. Perfecto. Fares Jadwe, Gabriel Salazar. Vamos a hacer una foto de aquí para allá con todos ustedes. Eso es. Foto de rigor con el público, por favor. En el centro, por favor. Eso es. Luego el profesor estará firmando sus libros en el punto de firma de libros que está detrás del escenario.